Bien, regresamos con usted y con los diputados de la Rosa y Esquivel, con quienes hemos empezado a analizar este asunto de las desapariciones forzosas o forzadas, que pues generó hace ya muchos años un movimiento de defensa de derechos humanos que se conoció como Eureka, al frente del cual estaba una mujer, la señora Rosario Ibarra de Piedra, que después fue incorporada a las filas de partidos políticos y después fue incluso candidata a la presidencia de la República. Y ella fue una mujer que encabezó un movimiento nacional en favor de la aparición de los desaparecidos. Su hijo, que tenía nexos con grupos de la guerrilla en Nuevo León, simplemente un día fue, como dicen ahora, abducido, se lo llevaron, alguien vio quién se lo llevaba, fue y le dijo a su mamá, le dijo, yo vi que se lo llevaron unos militares, y nunca más volvió a aparecer. Y entonces ella dijo, mientras no aparezca, el Estado tiene la obligación de buscarlo, y sobre todo de encontrarlo. Y a partir de ahí fue cuando esta formulación jurídico-política de la desaparición forzada empezó a tener auge en México. Hoy, no sé ustedes cómo podrían comparar aquellos casos históricos con los casos actuales, donde también se sigue diciendo de los jóvenes de Guerrero, si estaban vivos, vivos queremos que estén. Sí, Rafa, mira, yo creo que sí hay, claro que hay condiciones totalmente diferentes a lo que aconteció en esos años que tú comentas, ¿no? Cuando la señora Rosario Ibarra de Piedra y se empiezan a generar estos primeros inicios, pues, de poder, ahora sí que establecer de manera puntual, ¿no? una desaparición forzada de personas. Me parece que hay elementos muy diferentes, aunque finalmente pues viene siendo lo mismo, pues porque la desaparición es desaparición antes, ahora y después, pero sí diferentes porque en aquellos años pues no teníamos organismos realmente que velaran por los derechos humanos, teníamos quizás instituciones policiales pues con un matiz muy distinto al que tenemos actualmente de nuestras instituciones policiales, con gobiernos también muy represores. Entonces yo creo que había un entorno bien diferente al de hoy, ¿no? En donde hoy tenemos un entorno más democrático, con policías, pues diría yo, que mucho mejor que las que teníamos antes, ¿verdad? Y con gobiernos que al menos desde mi perspectiva y la perspectiva de Acción Nacional, pues son gobiernos que buscan respetar los derechos humanos, aunque eso no significa que todos lo hagan, ¿verdad? Pero sí me parece que hay condiciones diferentes y creo que lo que pasó con estos, que viene a ser como, ahora sí que el detonante, ¿no? Lo que pasó con los muchachos de Ayotzinapa y que empezamos a ver la expresión ciudadana también, ya como de cansancio, como de que pues ya un hasta aquí a este tipo de cosas, ¿no? Este tipo de vejaciones, este tipo de conductas, sobre todo cuando vienen del Estado, ¿no? Por eso hablamos de que se considera como un crimen de lesa humanidad a este tipo de delitos. Y bueno, yo creo que ahí está la expresión muy puntual de los ciudadanos, ¿no? En donde exigen que primero pues que se busquen, como bien dices tú ahorita, en este caso particular de Ayotzinapa, se busquen, se encuentren y que quede claro pues qué sucedió con esos muchachos, ¿no? Pero que además pues un gobierno no puede cometer o no debería de cometer una atrocidad como esa, deteniendo impunemente, desapareciendo gente impunemente, y creo que eso pues es la expresión que se genera por parte de la gente, de las manifestaciones que vimos. Ahora, lo que queda muy claro, creo yo, es que la desaparición se usó como un recurso, digamos, de oratoria para encubrir un asesinato. Y la gente, por eso, las víctimas, los familiares de las víctimas, siempre insistieron en la presentación de la persona que desapareció. Y si no lo pueden presentar, entonces la deducción es que se está utilizando
su desaparición como un escudo para ocultar que quien se lo llevó no solamente lo secuestró, sino que además lo mató. Y ya después de ahí vienen algunas cosas que pueden ser incluso materia quizás hasta de literatura. Ya se habla de los vuelos de la muerte, aviones que salían con gente secuestrada, que los tiraban en el mar con la certeza de que nunca iban a aparecer. Y entonces para evitar eso, y eso tiene una corriente internacional muy grande, se crearon estas figuras de derechos humanos como la desaparición forzada. Esto es o fue el pan de cada día en Chile, en Argentina, en Uruguay. Bueno, tanto que hasta los médicos forenses de Argentina vinieron a dar aquí pues a decir que lo que el gobierno dice y hace no es cierto. Porque para el gobierno, al menos hasta hace unos meses, el asunto tiene una verdad histórica. Este asunto de Iguala. Estas personas las asesinaron los narcotraficantes en pugna entre dos bandas rivales. Ellos quedaron en medio y los mataron a todos y los quemaron y los desaparecieron en el estricto sentido de la palabra, desaparecerlos. Pero esa es una explicación que no satisface a muchos. Claro. Yo creo que sin duda las condiciones sociales que vivió el país en el 68, en los 60, en los 70, pues no se comparan con la situación que vivimos actualmente. Pero que finalmente la desaparición forzada, decía el compañero diputado, pues es una desaparición forzada. Que sin duda también ese tipo de delitos o esos hechos siguen ocurriendo a lo mejor por los mismos motivos. En el 68, un grupo muy importante de muchachos, estudiantes, a evidenciar el gobierno que encabezaba Díaz Ordaz, ¿no? Ahora, bueno, pues cuando los muchachos se manifiestan y dan a conocer las irregularidades, la violación a muchos derechos que los humanos tenemos, pues también se da nuevamente ese tipo de actitudes. Y no solamente con la sociedad en general, vemos también cuántos comunicadores han desaparecido. ¿Por qué? Por dar a conocer cuál ha sido la forma de gobernar en diferentes niveles, a nivel municipal, a nivel estatal, a nivel nacional, y la desaparición de comunicadores ha sido una constante también. Por eso digo que las razones son las mismas, las condiciones sociales no son las mismas, pero el delito es el mismo. Yo creo que a medida que vaya pasando el tiempo, ojalá que esta reforma que mañana seguramente aprobaremos, evite que ese tipo de cosas sigan dando. Porque esto, la verdad, no es, bueno, yo no encuentro el término, el calificativo que podamos darle a estos hechos, sobre todo horroroso pudiera ser lo que ha estado ocurriendo con las desapariciones forzadas. Sin duda también la lucha que emprendió Rosario Ibarra de Piedra, ha sido... La de Robles es contra el hambre. Sí, así es. La de Rosario Ibarra ha sido o fue lo que detonó para que la sociedad se pudiera manifestar en contra de estas acciones del mismo gobierno. Hace unos cuantos días el periódico El País publicó un reportaje muy extenso que le llamó Reaparecidos. Y los reaparecidos fueron a Argentina y buscaron gente que había sido víctima de la desaparición forzada y los entrevistan 20 años, o no sé cuántos años en cada caso, después de que aparecieron. Y cada uno de ellos cuenta su experiencia y hay unos testimonios pues realmente pues, muy impactantes. Y en México hubo un caso muy interesante de un hombre llamado Rosendo Radilla, que durante las incursiones militares en la zona de la Sierra de Guerrero, en Atoyac y todo, Paraíso y todo esto, desapareció. Y desapareció.
y nunca más lo volvieron a ver. Y la familia llevó las investigaciones hasta el punto que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos obligó al Estado mexicano a reconocer que el Estado, pero 20 y tantos años más tarde, que el Estado había sido el responsable de su desaparición y de su asesinato. Y les ofrecieron una disculpa y no fue mayor la disculpa que el reconocimiento de que ellos habían tenido la razón, ¿no? Incluso en algunos edificios de organizaciones de defensa de derechos humanos, Rosendo Radilla está ahí en placas y cosas, porque fue un caso sumamente significativo que pues se usa como el ejemplo internacional de que si no hay una acción del gobierno que en ese momento actuaba en nombre del Estado, el Estado, como asunto inmutable, tiene tarde o temprano la obligación de reconocer lo que el Estado hizo, porque el Estado no tiene edad, ni tiempo, ni rostro. El gobierno actúa en nombre del Estado, pero el Estado permanece. Vamos a hacer una pausa y ahorita regresamos. Nosotros hubiéramos querido incluso que fuera más ambicioso este asunto y no únicamente la desaparición forzada de los agentes del orden público, de los agentes del Estado mexicano, sino que también fuera en virtud de pues esas situaciones que se dan entre los distintos grupos criminales que hoy desgraciadamente están actuando en el país, porque la desaparición no únicamente la realizan los agentes del orden público, sino también los están realizando los paraagentes a cargo de algunas células de crimen organizado que están realizando desaparición forzada de las personas. Sin embargo, el realizar esta situación es prácticamente darle la connotación de una fuerza beligerante a estas, se puede decir, a este tipo de organizaciones que no pertenecen al Estado mexicano. Sin embargo, lo que estamos transitando es una ley general para lo que realizan los agentes del orden público. ¿En qué consistiría esta ley? Que precisamente hubiera las sanciones correspondientes para aquellos jefes de las dependencias públicas de seguridad pública, para aquellos agentes que directamente estuvieran o se les acreditara que ellos actuaron en cuanto ve a una desaparición de una persona, para que puedan ser sancionados independientemente que aparezca o no aparezca la persona. Falta únicamente sería la probanza para que se estableciera que esta persona hubiera desaparecido, pero no la aparición de pues su cadáver si fue asesinada esta persona. Nosotros pensamos que los puntos y lo que podría cambiar son las recomendaciones que hizo el delegado de la ONU en México, ¿no? Que son varios puntos. Yo creo que esos son los que nosotros debemos de allanarnos, porque tenemos un problema en México. En México no tenemos el concepto penal de desaparición forzada, y se han allanado algunas cosas de la ONU, pero por una sola palabra hay libramiento para los que hacen las desapariciones forzadas. Para esto tuvo que haber cambios en la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, y entonces al no tipificarlo quedan en un vacío. Entonces pensamos que debe haber una ley, y que debe de ser esta ley de acuerdo con las leyes internacionales, en este caso la que les acabo de mencionar, porque si no se pierden las secuencias.